Semana Santa de 1493. Pedro de las Casas, un modesto comerciante andaluz, y su pequeño hijo Bartolomé se acercaron al arco de San Nicolás en la ciudad de Sevilla para presenciar un espectáculo prodigioso. El almirante Cristóbal Colón exhibía algunos de los tesoros que había recolectado en sus aventuras por el océano. Hombres de piel cobriza, grandes aves de colores relucientes, máscaras adornadas con piedras preciosas y huesos de peces. A Bartolomé de las Casas, esa imagen le quedaría impresa en la retina y en el alma. Sería su primer encuentro con ese visionario que con su descubrimiento había cambiado el rumbo de la historia. No lo sabía en ese momento, pero ese cruce fortuito también signaría su destino y su fortuna. Que él los conoció, es que él los trató. Fray Bartolomé de las Casas convirtió a Cristóbal Colón alternativamente en un dios o en un demonio, quizás sin desearlo, y como consecuencia de su propia impronta. Su vida no sería menos contradictoria que la del gran almirante, por lo menos desde que sus destinos se cruzaron en aquella plaza de Sevilla. Bartolomé de las Casas había nacido en esa ciudad andaluza en 1484. Tenía 9 años cuando vio los trofeos que el almirante había traído en su viaje revelador. Su padre integraría la dotación del segundo viaje de Colón, y 10 años después, él se enrolaría en la expedición de Nicolás de Obando. Con 30 navíos y alrededor de 2.500 tripulantes, era la armada más poderosa de las enviadas hasta entonces al Nuevo Mundo. Hay que recordar que su padre forma parte de la tripulación de Colón en el segundo viaje. Hay que recordar que el propio Las Casas va a las Indias ya desde 1502 en la expedición de Obando. Él conoce a Fernando el Católico, él conoce a Carlos V, él conoce a Cisneros, él conoce a Melchor Cano, Domingo de Soto, al padre Victoria, a Juan López de Palacio Rubio, conoce a Fernández de Oviedo el coronista, él conoce a Juan Ginés de Sepúlveda con el que tiene esa famosa controversia. Es decir, el valor de él no es solamente su longevidad, su hiperactividad, su entusiasmo por defender determinadas ideas, sino el valor de su crónica y la autenticidad de su crónica, porque fue testigo de la mayor parte de las cosas que contó. La suerte del joven Bartolomé de las Casas sería en esos años muy diferente a la del gran almirante. En la isla La Española, actual Haití y Santo Domingo, recibió tierras y contingentes de aborígenes sometidos para que las trabajasen en su provecho. Ese servicio obligatorio se basaba en la interpretación y aplicación en América de la institución castellana de la encomienda, aplicada en las guerras de reconquista contra los moros. El rey concedía a un conquistador el derecho de mandar sobre sus conquistados a cambio de que los evangelizara y los instruyera. Los soberanos católicos, Isabel y Fernando, trasladarían a América ese espíritu de cruzada con el aval del Papa Alejandro VI. La cruz y la espada se convertían en dos partes del mismo proceso histórico. En su nombre se cometerían todo tipo de desatinos, casi sin oposición, por lo menos hasta que de las Casas hiciera oír su poderosa voz. Los reyes católicos de un primer momento y tienen la idea clara de que bueno, la única justificación a la incorporación de aquellos territorios a su soberanía es evangelizar a los indios, sacarlos de un estado de paganismo y volverlo a un estado de cristianismo que es el único propio de las personas civilizadas y el único que garantiza pues la vida eterna. Y esa evangelización es el punto número uno. Es más,
por ese prurito de evangelización, los reyes católicos renunciarán muy pronto a la esclavización de esas poblaciones, renunciarán a los beneficios económicos que pueden derivarse de hacerlos esclavos y de venderlos como esclavos, y dirán, no, son hombres libres, que tienen los mismos derechos y deberes que los españoles, y nosotros tenemos con ello una misión histórica que nos ha sido dada por la providencia, que es evangelizarlos. La realidad era otra. Si nos referimos al aspecto legal, no cabe duda que en vísperas de su fallecimiento, la reina Isabel en su codicilo dijo una cosa muy interesante. A los indios de América, a los indios de aquel nuevo continente, del continente ese, ya parecía que era un nuevo continente, hay que tratarlos exactamente igual que al resto de los seres humanos, independientemente de que pensara evangelizarlos, claro. Pero al menos hay que tratarlos igual. Otra cosa es que luego los españoles que fueron allí, algunos se portaran duramente, ¿no? Eso ya a título particular, pues no se sabe lo que ocurriera, pero desde el punto de vista legal, eso es lo que dice la reina Isabel. Bartolomé de las Casas había realizado estudios de latín y humanidades antes de partir hacia su incierto destino americano. Esa base cultural lo ayudaría para que fuera ordenado sacerdote en 1507. América necesitaba soldados y religiosos por igual para que la conquista y la evangelización marcharan parejas según los deseos reales y papales. Y así sucedió para el joven sacerdote. En 1511 se enroló como capellán militar en la expedición que emprendió Pánfilo de Narváez hacia Cuba, la gran isla en la que Colón creyó ver la fabulosa e inconquistable Zipango o Japón de los tiempos de Marco Polo. Exhibió las mismas cortedades que sus hermanas antillanas. Ni civilizaciones avanzadas, ni oro ni piedras preciosas en abundancia. Los aborígenes, sometidos por el poder del fuego de los arcabuces españoles, serían el botín más preciado. Nuevamente, la conquista dio paso a la colonización y a una explotación cada vez más intensa y despiadada de los naturales. Esa colonización rara vez permitía la evangelización, y las voces de protesta comenzaron a escucharse en Santo Domingo, la ciudad capital del Nuevo Mundo. Colón estaba en un gran apuro. La empresa no resultaba rentable y además suscitaba resistencias y estaba a punto de chocar con los dominicos. En 1510 había llegado a la Española un puñado de frailes dominicos que no tardaron en descubrir los excesos y los maltratos a los que eran sometidos los indígenas. Para la Navidad de 1512, Fray Antonio de Montesinos, en nombre de la comunidad dominica, pronunció una homilía que impactó con fuerza descomunal en el espíritu del joven sacerdote. Frente a todas las autoridades de la isla, Montesinos descargó sus acusaciones. ¿Con qué derecho y justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Estos no son hombres, no tienen almas racionales. Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los moros o turcos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo.